Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablando con Melton, donde conversamos un poco de las experiencias con distintos integrantes de la Fundación. Hoy estamos aquí con Belén. Belén, bienvenida. Hola, muchas gracias, Sofía. Bienvenida a este podcast. Espero que te guste este espacio de conversación y que podamos conocerte un poco más y conocer un poco más de tus experiencias. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de reconectar con la Fundación, algo que ha sido muy importante para mi vida personal y profesional. Súper. Mira, antes de empezar, para conocerte un poco mejor, tenemos unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Ya. Primero, ¿cuál es tu nombre y tu edad? Mi nombre es María Belén, aunque me dicen Belén, y tengo 40 años. Súper. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Acuario. Acuario. ¿Cuál es tu cantante favorito? No tengo un cantante en específico favorito, me gustan hartos grupos, pero me gusta Coldplay, por ejemplo, Francisca Valenzuela, Amy Mann, grupos que quizá ustedes no conocen ya, que son de otros años, pero eso más o menos. Súper, a mí igual me encanta Coldplay. Ah, qué bueno. Ya. ¿Comida internacional favorita? La comida italiana, me encanta. Qué rico, Sí. qué rico. ¿Algún plato en especial? Todo, en realidad todas las pastas me encantan. No soy muy dulce, todo lo que sea más salado y como onda picoteo, o sea, Ya. me encanta. Oye, ¿y has tenido la posibilidad de comer comida italiana en Italia? Sí. ¡Ay, qué envidia! No hace mucho tiempo, pero yo diría que de mis viajes o países es uno de mis favoritos. ¿Sí? Sí, me siento como Ay. muy cómoda con esa cultura. Igual dicen que la cultura italiana se parece como un poco a la latinoamericana. Sí, de todas maneras. Las expresiones, la energía, sí, no, me ha encantado. Qué bacán. Oye, y respecto a lo mismo, ¿cuál dirías tú que es como la última experiencia intercultural que has tenido? Mira, a ver, podría decirte que día a día vivo experiencias interculturales en mi vida porque parte de mi familia viene de Alemania, la familia por parte de mi marido. Entonces ¿En ahí yo serio? te podría decir que en nuestra casa también se da una mezcla interesante de interculturalidad. ¡Ay, qué Tanto en divertido! costumbres, en formas de pensar, en formas de expresarse, en la comida, por supuesto, en la fiesta y todo. Así que en mi casa yo tengo 3 hijas, mi marido es mezcla alemán, entonces siempre estamos tratando de mezclar un poco lo que son las costumbres chilenas y alemanas. ¡Ay, qué interesante! Debe ser súper interesante igual como criarse con esos dos, como esa mezcla Para de... los niños, Sí. sí. Yo creo que uno va tomando obviamente las cosas más que más le gustan de cada lado, ¿cierto? Pero eso da mucha flexibilidad, por supuesto, a los niños y es muy rico tener esa posibilidad. Y por supuesto en el trabajo siempre me toca también relacionarme con personas de otros países o uno siempre está como en contacto quizás con colegas o personas que pueden venir de diferentes lugares. ¡Ay, qué divertido! O sea, mucha interculturalidad en tu vida. Sí, soy agradecida de ello, me gusta. ¡Qué bacán! Oye, y ya un poco más yéndose en lo profundo, ¿qué estudiaste? Yo soy médica de la Universidad de la Frontera, hice mi especialidad en medicina interna y recientemente también me certifiqué como reumatóloga de adultos y trabajo en el Hospital Dr. Hernán Enríquez y soy docente de la Universidad de la Frontera del Departamento de Medicina Interna. Súper, hartas cosas igual. Sí. O sea, trabajas media jornada en docencia y media jornada como Claro, hay ejerciendo. una mezcla, aunque obviamente como nosotros trabajamos en un centro que es asistencial docente, también siempre estamos en contacto con los Claro. estudiantes, los internos o los estudiantes de posgrado que son los residentes de medicina interna. Claro. Oye, y antes de empezar a grabar me estabas contando un poquito de una historia que tienes por ahí, me estabas contando como también de viaje. ¿Podrías contarnos un poco más cómo se liga esa historia contigo? ¿Cómo fue, cómo se conecta con tu vida universitaria cuando estabas estudiando? Bueno, yo creo que gracias a la fundación, ¿cierto? Y a los amigos que hice desde que estuve en la fundación, tuve posibilidad de conocer, de tener muchas experiencias que yo creo que para una niña, en esa época yo miro hacia atrás de 19 años, son cosas que te marcan mucho, ¿cierto? Éramos muy jóvenes, estábamos partiendo de la universidad y en el fondo poder ir a un orientation meeting en Berlín, donde pudimos conocer muchas culturas, o sea, imagínate lo que es estar interactuando, conversando, cocinando, porque me acuerdo que se hacían muchas actividades de ese tipo con amigos de India, de China, de Alemania. Es algo que de Estados Unidos en esa época. Es algo que realmente te marca mucho, pero yo creo que de las cosas como que más me marcaron fue uno de los, en el fondo, de los viajes que pude realizar a través de la fundación a China. Oh.
Más que Cuéntanos un poquito porque más. Alemania, obviamente, fuimos a Alemania y tiene muchas cosas que son maravillosas, pero se parece un poco más a nuestra cultura occidental. Pero dentro de las cosas que vimos, tuvimos la oportunidad también de viajar por diferentes lugares de China antes de ir al encuentro de la fundación. Desde cosas muy banales hasta cosas muy profundas, pero te puedo decir, o sea, ya era cómo enfrentarnos a los baños que había en China, que era una cosa totalmente diferente, a la comida, a las formas como ellos se relacionan, ¿cierto? Siempre nosotros acá, cuando conversamos antes de viajar, siempre tocamos mucho el tema de la distancia personal, que teníamos que aprender, que dependiendo de la cultura, habían distancias que eran diferentes entre una cultura a otra. Yo creo que siempre uno cuando es fellow de la fundación te recalcan eso. Y efectivamente, o sea, cuando uno empieza a conocer a otras culturas, te das cuenta que las formas que podemos tener acá para relacionarnos o para comunicarnos pueden variar mucho de cultura a cultura. La cultura china es una cultura milenaria, maravillosa, pero tiene también otras formas de expresarse, de comunicarse, y yo creo que eso fue un aprendizaje riquísimo. O sea, si alguien pudiera tener esa oportunidad de ir a un país como China, realmente fue algo maravilloso. Y obviamente están las anécdotas que estábamos arriba de la muralla china caminando no sé cuántos miles de escalones y de repente siempre uno se encuentra con algún chileno. Siempre. Esa es como la anécdota típica, pero China, la comida, lo otro que uno tenía una percepción de lo que era la cultura china de acuerdo a lo que vemos acá de cómo es la cultura china. Pero cuando tú vas allá y pruebas la comida, te das cuenta que la comida que comemos acá es la comida china para chilenos, en el fondo, adaptada, ¿cierto? Pero yo creo que ese fue uno de los viajes que más me marcó. Y China tiene muchos contrastes, muchas caras también. Pudimos ver ciudades como Shanghái, pudimos ver ciudades como, obviamente, Beijing, con todo lo que es la historia china. Así que eso yo creo que fue una de las experiencias más maravillosas que pude tener gracias a la Fundación Melton. Oye, ¿y qué edad tenías en ese momento que fuiste a China? Cuando fui a China tenía, yo creo, 20 años. Ya. Sí, 20 años. Y estamos hablando de muchos años atrás, o sea, no existía la inmediatez de las redes sociales, punto uno. Con suerte yo creo que había Fotolog en esa época. No estaba la posibilidad de uno poder llamar acá todo el tiempo a tu casa. Yo me acuerdo que en esos años yo tenía que ir a un teléfono público, coordinar llamadas, o había mail, obviamente, para poder llamar a larga distancia, o sea, poder comunicarme con mi familia y decir, hoy estamos bien. Cuando fuimos nosotros a Berlín, mamá, estoy bien, me queda plata, no me queda plata. O sea, todas esas cosas que yo creo que hoy uno no se imagina. Porque ahora tú, en el fondo, puedes viajar de alguna manera, pero tú puedes estar en contacto, en a constante un clic comunicación. de distancia, totalmente, claro. sí. No, allá nosotros nos perdíamos. Me acuerdo que faltamos de repente, faltábamos a la universidad porque teníamos que ir a estos encuentros y todo, y uno llegaba totalmente desconectado. Me imagino. No era como ahora que tú puedes ir al campus virtual y buscar las cosas. No, era diferente, pero no, fue maravilloso. Yo creo que esas experiencias marcan mucho a una persona, sobre todo cuando uno está desarrollándose personal o profesionalmente. La época de la universidad es una época en que uno absorbe muchas cosas. Totalmente. Y en lo personal, la fundación y todos esos viajes, o todas las personas y amigos que pude hacer, te hacen crecer mucho como persona, por sus diferencias y sus formas y todo lo que hay en la interculturalidad. Sí. Oye, ¿sabes qué? Dijiste algo súper interesante que de repente nosotros no nos cuestionamos, pero nosotros acá en la Fundación tenemos un programa online y nos vemos todos los meses con los chicos de los otros países por Zoom y todo. ¿Cómo fue un poco esa experiencia de la Fundación, pero más como análoga tal vez? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo era esa relación intercultural, pero finalmente a distancia, no a un clic de distancia como nosotros? Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando queríamos juntarnos con nuestros compañeros acá de la Fundación, nosotros hacíamos los meetings acá en nuestra sala Melton, ¿cierto? Que eran presenciales. O sea, nos teníamos que juntar, ¿cierto? Cada cierto tiempo, lo que da, obviamente, una experiencia mucho más rica en poder estar persona a persona. Pero cuando se planteaban diferentes temas, ¿cierto? Los canales finalmente eran a través de la plataforma Melton o también eran a través como de cadenas de mails. Entonces venía un fellow que venía con un tema relevante, importante, ya sea político, económico, o podría haber sido medioambiental también en ese momento, y lo planteaba en un mail, y luego de eso todos los fellows respondiendo, ¿cierto? En esta cadena de mails. Lo que también yo creo que
permitía tener un cierto análisis también de lo que conversábamos, porque a veces cuando uno se comunica a través, no sé, del celular, es algo tan inmediato, uno está acostumbrado como que tienes que responder de inmediato. En cambio acá tú tenías un tiempo para reflexionar, quizás, Claro. ¿cierto? Para buscar, para interiorizarte si es que era un tema que no era tan cercano a ti, buscar un poquito de información como para poder dar una opinión más argumentada. Así que yo creo que eso era uno de los beneficios en el fondo de esa forma de comunicación que teníamos. Y nos mandábamos cartas también, pues tenía amigas, me acuerdo en Alemania, nos mandábamos cartas de papel. Hay muchas de esas cosas que están enlazadas, fotos y cartas también que yo creo que se guardaron ahí. De repente nosotros las miramos y es como, hoy ¿cómo habrá sido la fundación en ese momento? Sí, nos tocó hacer hartas cosas, bailes de todo tipo, siempre uno llegaba allá y todos pensaban que nosotros éramos muy buenos para bailar salsa y resulta que no era así, pero sí, no, fueron años muy bonitos en la fundación que yo creo que uno va aplicando lo que aprendió en esa época en el día a día. Me imagino. Oye, y un poco retomando al tema del viaje a China, que igual era súper joven, 20 años, ahí, Sí. sola, bueno, con tu grupo de viaje, pero ¿qué aprendizajes crees que te dejó esa experiencia, tanto de estar en China como tal, pero también viajar? No sé si había sido tu primer viaje o de tus primeros viajes, también un poco, ¿qué aprendizajes te llevas también de la fundación en general, de tu paso por la fundación? Mira, yo creo que, a ver, la fundación me permitió de alguna manera, yo creo que uno se enfrenta a sus miedos, ¿cierto? No había tenido oportunidad de viajar tan lejos, ni lo hubiese soñado de ir a lugares como China o lugares como Europa tan jovencita, ¿cierto? Pero en el fondo tú te das cuenta que en preguntar, nunca nadie te va a cerrar una puerta o una ayuda, ¿cierto? Si es que tú en el fondo te atreves a preguntar, te atreves a pedir ayuda. Y el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo que nosotros tuvimos para poder realizar eso con mis compañeros, yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes. Por otro lado, tú te das cuenta que uno puede tener habilidades comunicacionales, ¿cierto? Hablar en un idioma extranjero no es fácil, sobre todo en China, que muy poca gente, digamos, cuando nosotros estábamos de turistas, muy poca gente hablaba inglés en esa época. Tú te das cuenta que uno puede sacar otras habilidades y que en el fondo hay, como ciertos acuerdos internacionales donde siempre si es que tú te desenvuelves de manera respetuosa, ¿cierto? Pides ayuda, siempre te van a ayudar y eso es algo muy importante. Y lo otro, aprendí muy bien a organizar y a compatibilizar los tiempos. Cuando uno es estudiante, ¿cierto? Tiene muchas obligaciones académicas, personales, familiares, etcétera, y tú aprendes como a organizarte. O sea, creo que te hace mucho más rico como persona y como profesional saber un poco más allá de tu área de expertise o de tu área en la que te estás desarrollando, en mi caso la medicina. Todo esto, estas culturas, hablar de estos temas, ya sea medioambientales, temas políticos, contingencias internacionales que estaban ocurriendo en ese tiempo, yo creo que a ti te dan una perspectiva mucho más global y que a mí me ha servido mucho en mi vida profesional y familiar. O sea, yo en mi trabajo todavía sigo trabajando con temas de medio ambiente, me interesan muchos temas más allá de la medicina solamente. Y te das cuenta que te vas topando en diferentes áreas, equipos de trabajo, mi grupo de trabajo con personas que han estado en contacto con la fundación y tú ves que hay un cierto sello, ¿cierto? De pensar no local, sino pensar como global. Global, sí. Oye, ¿y si tuvieses que volver a esa Belén de 20 años en China, o también viviendo la experiencia como de la Fundación Melton, ¿harías algo diferente? Y si fuese así, ¿qué sería? ¿Sabes que yo miro hacia atrás y digo, en realidad, creo que fui valiente? Fui valiente y encuentro que, no, me abrazo, me felicito, creo que todos fuimos muy organizados, supimos en el fondo cuidarnos para realizar todas estas actividades. Es un esfuerzo, obviamente, poder participar y estar en todas estas cosas, pero yo creo que no siento que haría algo diferente. Creo que el participar en todas estas actividades, en la fundación, en estos grupos, ¿cierto? Yo creo que lo haría tal cual como lo hice. Sí, quizás después te absorbe un poquito la máquina cuando tú ya estás trabajando y como que cuesta un poquito mantenerse en contacto directamente con lo que es la fundación.
pero como te decía, en el día a día yo trabajo con Seniors Fellows de la Fundación, me toca encontrarme en muchas áreas con ellos y sí sigue, ¿cierto?, un networking, que era uno de los objetivos de la Fundación, a futuro, de seguir en el fondo cada uno en su área, buscando un mundo mejor, ¿cierto? Trabajando un poquito más allá de tu metro cuadrado y desarrollándote como por un bien un poquito más común, más global. Sí, súper. Oye, qué interesante todo, como que al final, para nosotros que tal vez somos generaciones más nuevas en la fundación y de a poco también nos vamos incluyendo tanto a la red de fellows, pero también a lo que es el acercamiento como más al mundo laboral. Eso de repente igual es como un poco lejano para nosotros, entonces es súper interesante escucharte a ti, conversar un poco de lo que era la Belén en ese momento y cómo se ha ido desarrollando hasta ahora, las cosas como que te dejó la fundación y es súper interesante escucharte. Oye, uno de mis sueños es ir a China. No sé si tienes alguna cosa así como específica que tú digas como ya, esto fue una cosa que me quedó grabada de mi viaje a China o algún viaje así. Pucha, del viaje a China, ¿qué te puedo decir? Me acuerdo que habían cosas muy típicas chilenas que uno echaba de menos y que en realidad yo aquí no valoraba mucho, que era, por ejemplo, el pan. Lo único que quería era comerme un pan así normal y no encontraba por ni una parte. Ya, eso es algo como muy random, pero creo que es bueno conocer los contrastes de un lugar cuando uno va, tratar de no ir solo a los lugares turísticos, sino que tratar de interiorizarte un poco en el día a día, de cómo viven las personas, no ir solo como a los grandes monumentos, sino que permitir que permee un poquito lo que hacen las personas de cada cultura en el día a día. En el caso de China, conocimos como, claro, como toda la cara, ¿cierto?, más turística, pero obviamente cuando tú puedes, porque en alguna parte de nuestro viaje viajamos con algunos fellows que eran de China, en el fondo ellos te entregan una visión totalmente diferente de su país, te pueden mostrar otra cara de su país, ¿cierto? Y uno en el fondo te das cuenta de muchas otras cosas, aprendes mucho más y siempre yo creo que es bueno cuando uno viaja tratar de buscar, de leer un poco, de estudiar un poco, o sea, de tratar de entender lo que estás viendo, no solo ir, sacar la foto, que en el fondo es algo que pasa, sino que tratar de comprender lo que tú estás viendo. Oye, tal vez esto es una pregunta un poco rebuscada, pero tú desde la visión tal vez de la medicina, cuando tuviste esa oportunidad de viajar, ¿viste algún contraste? Porque yo tengo entendido que China igual tiene como toda una visión de la salud muy distinta. ¿Tuviste la oportunidad de ver ese contraste o es algo que tal vez te has dado cuenta ya como más desarrollándote en el mundo laboral? Mira, yo recuerdo que dentro de los diferentes lugares que fuimos a un lugar que era un lugar de medicina tradicional china, que me acuerdo que fuimos justamente y te evaluaba un médico tradicional de medicina tradicional china y en el fondo te examinaba de una manera muy diferente a como lo hacemos nosotros, nuestra medicina alópata occidental, y te daba ciertas sugerencias. Me acuerdo que me tomó la mano, me evaluó, me examinó y me dijo, ya, tú tienes que tomar esto, te falta esto, que en el fondo había un traductor porque él no hablaba inglés, pero sí uno podía ver, también había un tema de la acupuntura, me acuerdo que también pudimos acercarnos un poco a esa área y te das cuenta que lo que uno hace, en el fondo, lo que yo veo en el día a día, solo es una parte de lo que es la realidad. O sea, uno va mirando con un lente, ¿cierto? Y tú dices, probablemente el resto del mundo funciona así y no es tan así. Ahora, ya yendo a mi parte profesional, el haber estado en la fundación igual me ha ayudado, por ejemplo, en generar ciertas como facilidades o perderle un poco el miedo a conocer lugares nuevos. He tenido la oportunidad de hacer algunas rotaciones cortitas en otros hospitales, por ejemplo en Alemania, y tú te das cuenta que todo eso como herramientas Melton que uno va adquiriendo mientras está en la fundación te van sirviendo para la vida. En ir a otro centro, en ir a otro lugar, tú te das cuenta, vas mirando, aquí la gente en realidad esto funciona así, se saludan así, esto es lo que esperan de cómo uno se tiene que desenvolver. Creo que también te va ayudando mucho en el día a día y en mi profesión en específico también me ha ayudado mucho. Sí, yo creo que, bueno, y lo mencionabas tú un poco lo del sello Melton, que uno tanto como que lo puede percibir en otras personas, pero a la vez algo que uno absorbe un montón y mucha razón lo que dices tú, que uno de repente se ve enfrentado a distintos ambientes que tal vez
si no tuviésemos esta experiencia como intercultural de conocer chicos de otros países, también darse cuenta de cómo ellos llevan sus relaciones sociales. De repente uno se enfrenta a chicos de algún otro país y dice, pucha, creo que no le cae muy bien, o tal vez no quiere hablar conmigo, pero en verdad es como simplemente cómo funciona su cultura, y eso al final poder captar eso y llevarlo también a la realidad y después a la vida laboral, yo creo que es súper súper Sí, valioso, o súper sea, valioso. de todas maneras, no asumir cosas de antes. Obviamente hay culturas que son más directas, hay culturas que te Total. dicen las cosas más directamente, hay culturas que son menos directas. Yo me acuerdo, Mm, siempre nosotros decíamos en la India, son muy respetuosos, a diferencia de nosotros que quizás éramos más abiertos, más atolondrados para nuestras cosas, ellos no. Eh, la misma riqueza espiritual de muchos mm, otros países, ¿cierto? Uno va aprendiendo mucho gracias a eso, pero mm, sí, concuerdo totalmente contigo. Yo creo que la Fundación Melton es una tremenda experiencia que nuestra universidad tiene, mm. que no la tiene ninguna otra universidad en Chile, y, y hay que sacarle provecho. O sea, los que quieran postular o quieran participar de la fundación, yo creo que es algo que realmente te marca en la vida, y a mí me costaría como separar un poco qué ha sido gracias a la Melton o no, Mm, pero yo creo que son muchas cosas de las que sí, he desarrollado. sí, totalmente. Y después el cómo convivir simplemente en grupos interdisciplinares, con otras personas de otras carreras, yo creo que todo eso es un sello de la fundación y es súper valioso finalmente. Sí. Oye, una última pregunta ya relacionada a tu historia, porque ¿tú crees que en el momento en los que como que tú eras parte de la fundación como más, como Junior Fellow y que tuviste la posibilidad de viajar, había como qué sesgos tal vez tú podrías mencionar? Tú lo mencionabas un poco con lo de la comida. Siento que para nosotros ahora es un poco más fácil con todo lo de las Ah, redes sí. sociales poder como conocer un poco más. Ahora están los influencers de viaje que muestran así como el lado B de la Claro, India y claro. todas esas cosas. Pero ¿qué cosas crees tú que impactaban un poco el hecho de no tener tanto acceso a las redes sociales porque no existían al momento de tú viajar? O sea, claro, habían cosas como básicas como lo que estábamos mencionando de Mm, la comida, del transporte público, que era muy diferente a lo que nosotros veíamos acá. Pero yo creo que algo que quizás se ha facilitado más en los últimos años y que algo súper bueno es el tema también del acceso a los idiomas, a poder practicar, a que hay totalmente. muchas más herramientas para poder practicar, por ejemplo, el inglés. Que quizá cuando yo estaba en la Melton no era tan así. Entonces Mm, la fundación era como una muy buena herramienta para tratar de practicar. Pero yo creo que hay que atreverse en eso de hablar inglés, o si tienen la posibilidad de fortalecer con algún curso de la universidad o con mm, alguna herramienta. Ahora hay hartas herramientas, aplicaciones, sí, entre muchas otras cosas donde uno puede perfeccionar mucho el inglés. Es una de las cosas que yo creo que sería recomendable hacer, ojalá en la etapa universitaria, porque te va a servir sí o sí en en cualquier, cualquier área, totalmente. ya sea el inglés, ya sea el chino, ya sea el alemán. Habían fellows, me acuerdo, que hablaban mucho alemán, eso les permitió después estudiar en Alemania, hacer posgrados en Alemania. Entonces, creo que los idiomas siguen siendo algo Súper fundamental fundamental, si es que sí, uno puede, en el fondo, desarrollarse en esa área, y te va a servir profesionalmente, sí, cualquier profesión. totalmente. Oye, muchas gracias por todo lo que nos comentas. Mira, te tengo un dato freak Ya. relacionado un poco, no a China, pero a Asia. Ya, a ver. Mira, ¿tú sabías que en Corea del Sur los bebés nacen con 1 año de edad? No, no sabía. Finalmente, en Corea ellos cuentan el tiempo también que vive el bebé dentro del vientre de la madre, y todos los coreanos el 31 de diciembre cumplen 1 año más. Eh, Entonces, ellos tienen su cumpleaños y además todos los coreanos para Año Nuevo cumplen 1 año Mira, no extra. tenía idea. Viste que uno aprende todos los días algo nuevo. Sí, A mi hija le gustan mucho las series coreanas y todo eso, a mí pero también. no sabía. Hay una muy buena. Sí, sí. Pero no sabía ese dato, freak. Algo nuevo que se aprende todos los días. Ya para cerrar, te quería preguntar, y bueno, ya habías estado comentando un poco el tema de los idiomas, pero ¿qué consejo le darías a alguien que tiene pensado ya sea ir a China o vivir alguna experiencia intercultural dentro de este corto plazo? Yo creo que hay que atreverse. Punto uno, hay que planificar, hay que aprender a organizar los tiempos, ¿cierto? Para que en el fondo puedas realizar esto y ir compatibilizando esto con tu estudio en la universidad.
Y creo que, como decía, si tienes la posibilidad de aprender un nuevo idioma, practicar un nuevo idioma, es algo que es muy importante de hacer. Viajar ligero de equipaje, ojalá, ¿cierto? Es un buen consejo. Estudiar un poquito antes, tener una idea de a lo que uno va, de cómo es la cultura, qué te puede faltar, qué cuidado hay que tener en cada una de las áreas que uno va. Y siempre los que están en la fundación, ¿cierto?, que van a viajar, tienen redes, conocen a otras personas de ese país de la fundación. Creo que es una muy buena idea tratar de hacer grupos interculturales para viajar. Obviamente uno puede viajar con tus amigos chilenos y todo eso, pero la idea es abrirse también y tener la experiencia real de convivir interculturalmente, ¿cierto? Sí, totalmente. Generar equipos con un compañero, un fellow de Alemania, un fellow de India, o sea, es algo totalmente diferente. Y que se atrevan nomás, yo creo que hay que atreverse a hablar inglés, aunque uno piense o sienta que no, tu inglés no es perfecto. Hay que hablar nomás, hay que practicar, cansarse, y te vas a dar cuenta que muchas personas hablan un inglés que no es perfecto, pero te puedes comunicar y eso es lo importante. Oye, y tomando un poco algo que decías anteriormente, que creo que es súper importante, como las visiones que tiene cada cultura respecto a otras culturas, y de repente eso de viajar en grupos interculturales le va a dar una experiencia más enriquecedora al viaje como tal, yo creo. Totalmente. Sí, o sea, sí, si pueden en algún momento de la carrera ir a algún otro lugar que ya sea la Fundación Melton o no, pero ir a hacer una pasantía al extranjero, a otra ciudad de Chile, también te abre mucho la visión de cómo se hacen las cosas en otros lugares. Y uno puede aprender lo bueno y puede aprender lo malo también, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre sirve. Oye, muchas gracias, Belén, por venir hoy día al podcast, por contarnos tu experiencia y por dar estos consejos a las personas que nos están escuchando, ya sean parte de la fundación o no. También es súper enriquecedor poder conocer gente que ya pasó por la beca que estamos pasando nosotras y que nos cuenta un poco sus experiencias y, bueno, lo que te mencionaba, de poder también ver cómo es un fellow ya en el mundo laboral. Creo que eso es súper enriquecedor para nosotros, que de repente nos puede asustar un poco el futuro. Así que muchas gracias por venir hoy. No sé si quieres decirle a nuestros oyentes algún consejo final o algo. Consejo final, ¿qué les puedo decir? Yo creo que la universidad entrega muchas más cosas que lo que uno vino en el fondo a estudiar. Yo creo que el vivir la universidad en toda su magnitud, ya sea en diferentes organizaciones universitarias, grupos, sea la Fundación Melton, sean otros grupos, ¿cierto?, te permite crecer mucho más como persona y fortalecerte mucho más como persona, y probablemente eso te va a hacer ser un mucho mejor profesional. Entonces yo les podría recomendar que traten de vivir la universidad más allá de las aulas, ¿cierto? Compartan con otros compañeros de otras facultades. Nuestra universidad tiene muchas opciones para desarrollarse, para crecer, para aprender, y yo creo que hay que abrirse un poquito de la sala, del curso en el que uno está inserto, y conocer más. Y por supuesto, si quieren postular a la Fundación Melton, o sea, es una oportunidad única en la vida y de verdad no se van a arrepentir. Muchas gracias, Belén, por esas palabras finales. Y bueno, te comento que este es el último capítulo de la temporada, así que voy a aprovechar de agradecer a todas las personas que nos escucharon durante toda esta temporada, también a todos los invitados que tuvimos, y también esperamos que los Senior Fellows que nos estén escuchando en su casa se motiven a seguir participando, a seguir siendo parte de la Fundación activamente, y a los estudiantes UFRO que no son parte de la Fundación les invitamos a ser parte de también postular a la Fundación y de incluirse en proyectos interculturales, multidisciplinares y que puedan vivir experiencias interculturales finalmente. Así que, Belén, muchas gracias a ti por haber venido y muchas gracias a los oyentes que nos acompañaron durante toda esta temporada. Muchas gracias. Los invito a seguir, me dejaron un encargo chiquitito. Nosotros tenemos un podcast en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera que se llama Café Clínico. Nos pueden encontrar en Instagram, YouTube y Spotify. Así que por favor, para que nos sigan también. Sí. Gracias. Así que chao, muchas gracias por escucharnos.